Nuevamente te saluda tu amigo y contador Samuel Alcántara. Me da un gusto el que estés viendo este video. Hoy vamos a hablar acerca de la indemnización laboral por despido injustificado y el pago de la prima de antigüedad. Lo voy a realizar en dos partes. En la segunda parte vamos a ver un caso práctico, cómo se realiza y qué partes integran la indemnización. Así que no te despegues de este video. Gracias también porque por ti es que el canal sigue creciendo, y también por ti porque obviamente empiezo a generar más contenido. Gracias por ser parte de este canal. Mando saludos a todos los contadores y a todos los estudiantes, esperando que sea de gran beneficio y de gran ayuda, ya sea en tu carrera o en tu despacho, este video. Así que vamos a comenzar y vamos a entrar al tema. Por cuestiones de la pandemia del COVID-19, ya saben que afectó en lo económico y a muchas empresas, desafortunadamente, y de todos los tamaños, yo estoy hablando desde una pequeña empresa hasta la más grande. Obviamente se vieron afectados por esta pandemia. Al día de hoy se vislumbra una recuperación moderada, tanto solo por el hecho de que el Instituto Mexicano del Seguro Social reporta un nivel de empleo formal similar al existente antes de la pandemia, y probablemente en el 2022 se van a generar oportunidades de empleo, y quienes así lo vislumbran se aventurarán a cambiar de empleo, de trabajo. Habrá quienes desean estabilidad y permanecerán en su mismo empleo con el que cuentan, y habrá casos en los que suscitarán nuevos despidos, cosa que es muy lamentable cuando llegan los despidos. Y vamos a ver en este video qué es lo procedente cuando una persona renuncia y qué es lo procedente cuando una persona es despedida. ¿Qué es la renuncia? La renuncia del trabajador no le quita su derecho a percibir sus partes proporcionales de las prestaciones que le corresponden. Por ejemplo, su parte proporcional de gratificación anual, aguinaldo, de su prima vacacional o de otras prestaciones que fueron establecidas en tu contrato de trabajo. También se le debe pagar al trabajador el importe de días de vacaciones que le corresponden, que no disfrutó, y los salarios que corresponden al trabajo que realizó antes o hasta el momento, de su renuncia y que no fueron pagados. Así que también ten en cuenta de realizar la carta de renuncia. Esta carta constituye para el patrón prueba plena de que no despidió al trabajador. Para el patrón es recomendable que la carta de renuncia señale, además de este hecho, es decir, que el trabajador renuncie y que se da por pagada todas las prestaciones derivadas de su contrato laboral, y debe contener tanto la firma como la huella digital. No se te olvide. La firma debe ser cotejada. Recuerda, amigo contador de recursos humanos, la firma donde se estampe en esta carta la debes de cotejar con algún documento oficial, que por lo regular es el INE. Cotéjala con el INE, que sea la misma firma. Bueno, y hablemos del despido. Fíjate que hay dos tipos de despido: el justificado y el injustificado. En ambos casos, el trabajador tiene derecho a que se le pague su prima de antigüedad. La indemnización laboral como derecho del trabajador solo es procedente en dos casos, recuérdalo. En el primero, en el que se despidió o ocurrió un despido injustificado,
Y en el segundo, en el que el trabajador decide separarse de su empleo por causa justificada. No procede la indemnización laboral en los siguientes casos, y son dos: despido justificado y en el que el trabajador decide separarse de su empleo sin causa justificada. Fíjate lo que dice el artículo 47 de la Ley Federal de Trabajo. Este artículo señala 16 razones que justifican que el patrón despida al trabajador y que por lo tanto lo liberen de la obligación de indemnizarlo. Y vamos a ver de qué trata la primera: que lo engañe el trabajador o, en su caso, el sindicato que lo hubiese puesto o recomendado con certificados falsos o referencias en los que se atribuye al trabajador capacidad, aptitudes o facultades de que carezca. Esta causa de rescisión dejará de tener efectos después de 30 días de prestar sus servicios al trabajador. El segundo, incurrir el trabajador durante sus labores en faltas de propiedad u honradez, en actos de violencia, amagos, injurias o malos tratamientos en contra del patrón, sus familiares o del personal directivo administrativo de la empresa o del establecimiento, o en contra de clientes y proveedores del patrón, salvo que medie provocación o que obre en defensa propia. 3. Cometer el trabajador contra algunos de sus compañeros cualquiera de los actos señalados en los puntos anteriores, si como consecuencia de ellos se altera la disciplina del lugar y en que se desempeña el trabajo. 4. Cometer el trabajador fuera del servicio. Contrata al patrón, sus familiares o personal directivo administrativo algunos de los actos a que se refiere al punto 2 anterior, si son de tal manera graves que hagan imposible el cumplimiento de la relación de trabajo. Número 5. Ocasionar el trabajo. Intencionalmente perjuicios materiales durante el desempeño de las labores o con motivo de ellas, en los oficios, en obras, maquinarias, instrumentos, materias primas y demás objetos relacionados con el trabajo. Vamos por el 6. Ocasionar el trabajo, los perjuicios a que se refiere al punto 5 anterior, siempre que sean graves, siempre que sean graves, sin dolo, pero con negligencia, tal que ella sea la causa única del perjuicio. Y vamos a la número 7, por poner en peligro al trabajador por su imprudencia o descuido inexcusable, la seguridad del establecimiento o de las personas que se encuentran en él. Número 8. Cometer el trabajador actos inmorales o de hostigamiento o de acoso sexual contra cualquier persona en el establecimiento o en el lugar de trabajo. Número 9. Revelar el trabajo, los secretos de la fabricación o dar a conocer asuntos de carácter reservado con perjuicio de la empresa. Número 10. Tener al trabajador más de 3 faltas de asistencia en un periodo de 30 días sin permiso del patrón o sin causa justificada. Y vamos a la 11. Desobedecer el trabajador al patrón o a sus representantes sin causa justificada, siempre que se trate del trabajo contratado. Lo difícil en estos casos es demostrar la actitud del trabajador, ya que si la empresa no tiene elementos de prueba, es muy probable que se disipe al trabajador la autoridad laboral, la de la razón a y entonces el patrón se encuentra obligado a reinstalarlo, pagándole sus salarios vencidos o a indemnizarlo según sea el caso. Los medios de prueba que contempla la ley del trabajo en este caso son los siguientes: confesional, documental,
testimonial, pericial, inspección, presuncial, instrumental de actuaciones, fotografías y en general aquellos medios aportados por los descubrimientos de la ciencia, ya sea audio, video, etcétera. Número 12. Negarse el trabajador a adoptar las medidas preventivas o a seguir los procedimientos indicados para evitar accidentes o enfermedades. Número 13. Concurrir el trabajador a sus labores en estado de embriaguez o bajo la influencia de algún narcótico o droga enervante, salvo que en este último caso exista prescripción médica. Antes de iniciar sus servicios, el trabajador deberá poner el hecho en conocimiento del patrón y prestar la prescripción suscrita por el médico. Vamos por el número 14. La sentencia ejecutoria que impugna al trabajador una pena de prisión que le impide el incumplimiento de la relación de trabajo. Número 15. La falta de documentos que exijan las leyes y reglamentos necesarios para la prestación del servicio cuando sea imputable al trabajador y que exceda del periodo de 2 meses contando a partir de que el patrón tenga conocimiento del hecho. Y vamos por el último, el número 16. Las análogas a las establecidas en las fracciones anteriores, de igual manera graves y de consecuencias semejantes en los que el trabajador se refiere. Notificaciones al trabajador de que ha sido despedido. Esto es importante también. El patrón que despida a un trabajador deberá darle aviso por escrito en el que refiera claramente la conducta o conductas que motivan la recesión y la fecha o fechas en que se cometieron. El aviso deberá entregarse personalmente al trabajador en el momento mismo del despido o bien comunicarlo al tribunal competente dentro de los 5 días hábiles siguientes, en cuyo caso deberá proporcionar el último domicilio que tenga registrado el trabajador a fin de que la autoridad se le notifique en forma personal. La prescripción para ejercer las acciones derivadas del despido no comenzará a correr sino que hasta el trabajador reciba personalmente el aviso de recesión. Fíjate lo que dice el artículo 518 de la Ley Federal de Trabajo. Precisa que prescriben en 2 meses de las acciones de los trabajadores que sean separados del trabajo, y el artículo 521 del mismo ordenamiento señala que el plazo de prescripción se interrumpe, 1, por la sola prestación de la demanda o de cualquier promoción ante el tribunal independiente de la fecha de la notificación. Si quien promueve omitió agotar el procedimiento de la conciliación, no estando eximido de hacerlo, el tribunal, sin fijar competencia sobre el asunto, lo remitirá a la autoridad conciliadora competente para que inicie el procedimiento de conciliación. No es obstáculo para la interrupción que el tribunal sea incompetente. 2. Si la persona a cuyo favor ocurre la prescripción reconoce el derecho de aquella contra quien prescribe, de palabra, por escrito o por hechos inudibles. 3. Por la prestación de la solicitud de conciliación. La interrupción de la prescripción cesará a partir del día siguiente en que el centro de conciliación expida la constancia de no conciliación o, en su caso, se determine el archivo del expediente por falta de interés de parte. No es obstáculo para la interrupción que la autoridad conciliadora ante la que se promovió sea incompetente. La falta de avisos al trabajador personalmente o por conducto del tribunal de que fue despedido, por sí sola presumirá la separación no justificada, salvo prueba en contrario que acredite que el despido fue justificado.
Vamos a hablar acerca de la indemnización o la reinstalación. De no mostrar al patrón que el despido está justificado por alguna de las circunstancias, sea de la 1 a 16 antes descritas, el trabajador podrá solicitar ante la autoridad conciliadora o ante el tribunal, si no existe arreglo conciliatorio, según las establece el artículo 48 de la Ley Federal de Trabajo, primero, que se le reinstale en el trabajo que desempeñaba, cobrando salarios vencidos, computados, desde la fecha del despido hasta por un periodo máximo de 12 meses. 2. Que se le indemnice con un importe de 3 meses de salario o razón del que corresponda a la fecha que realice el pago. Fíjate, si en el juicio correspondiente no comprueba el patrón la causa de la recesión, el trabajador tendrá derecho, además, cualquiera que hubiera sido la acción intentada, a que se le paguen los salarios vencidos computados desde la fecha del despido hasta por un periodo máximo de 12 meses. Si el término del plazo señalado en el párrafo anterior no ha concluido el procedimiento o no ha dado cumplimiento a la sentencia, se pagará también al trabajador los intereses que se generen sobre el importe de 15 meses de salario, a razón del 2% mensual capitalizable al momento del pago. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable para el pago de otro tipo de indemnizaciones o prestaciones. En caso de muerte del trabajador, dejarán de computarse los salarios vencidos como parte del conflicto a partir de la fecha del fallecimiento. ¿Cuáles son las acciones del patrón que lo obligan a indemnizar al trabajador? Hay acciones o actitudes del patrón que obligadamente le harán reinstalar a un trabajador o indemnizarlo. Y una de ellas es la siguiente: cuando se niega a someter las diferencias que tiene con el trabajador al arbitraje o se niega a aceptar laudo pronunciado por el tribunal. De darse esta situación, por efectos de ley, automáticamente se reincidirá el contrato por una causa imputable al patrón y en consecuencia el trabajador tendrá derecho a que se le indemnice por tal rescisión. En estos casos no existe la reinstalación, recuérdalo, En estos casos no existe la reinstalación y se deberá indemnizar al trabajador no solo con los 3 meses de sueldo, sino con una indemnización adicional de la cual te voy a hablar más adelante. Número 2. Cuando sin una causa justificada de las 16 que te he señalado anteriormente, se despide al trabajador, y en este caso el patrón no necesariamente tendrá que indemnizar al trabajador, sino que decidirlo así al trabajador podrá reinstalarlo y pagándole sus salarios caídos, los salarios que no recibió mientras duró este conflicto. Cuando maltrate al trabajador y por consiguiente se rescinda el contrato. En este caso, tampoco procede la reinstalación y se deberá indemnizar al trabajador no solo con 3 meses de sueldo, sino con la indemnización adicional a la que nos referimos en párrafos anteriormente, la cual en su modalidad general es de 20 días de salario por cada año de servicios cumplidos. La separación del empleo por causa justificada. No solo el despido injustificado, déjame decirte, le da derecho al trabajador a ser indemnizado laboralmente, sino también cuando se separa por causa justificada.
que le afecta y que es atribuible al patrón. El artículo 51 de la Ley Federal del Trabajo señala 10 causas de la recesión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el trabajador y que por lo tanto le dan derecho a ser indemnizado. El primero, engañarlo o engañar al patrón, o en su caso, la agrupación patronal al proponerle el trabajo respecto de las condiciones del mismo. Esta causa de recesión dejará de tener efecto después de 30 días de prestar sus servicios el trabajador. Número 2. Incurrir el patrón, sus familiares o cualquiera de sus representantes dentro del servicio en faltas de propiedad u honradez, actos de violencia, amenazas, injurias, hostigamiento y acoso sexual, malos tratamientos u otros análogos en contra del trabajador, cónyuge, padres, hijos o hermanos. Y vamos para el número 3. Incurrir el patrón, sus familiares o trabajadores fuera del servicio en los actos a que se refiere el punto anterior, si son de tal manera graves que hagan imposible el cumplimiento de la relación de trabajo. 4. Reducir el patrón el salario al trabajador. 5. No recibir el trabajador el salario correspondiente en la fecha o lugar convenidos o acostumbrados. Número 6. Sufrir perjuicios causados maliciosamente por el patrón en sus herramientas o útiles de trabajo. Número 7. La existencia de un peligro grave para la seguridad o salud del trabajador o de su familia, ya sea por carecer de condiciones higiénicas el establecimiento o porque no se cumplen las medidas preventivas y de seguridad que las leyes establecen. Número 8. Comprometer el patrón con una imprudencia o descuido inexcusables la seguridad del establecimiento o de las personas que se encuentran en él. Número 9. Exigir la realización de actos, conductas o comportamientos que menoscaben o atenten contra la dignidad del trabajador. Y por último, la número 10. Las análogas a las establecidas en las fracciones anteriores, de igual manera graves y de consecuencias semejantes en los que el trabajador se refiere. Conforme al artículo número 52 de la Ley Federal del Trabajo, el trabajador debe separarse dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que ocurra cualquiera de los supuestos señalados en los puntos 1 al 10 anteriores, a fin de tener el derecho de ser indemnizado. Bueno, llegamos hasta aquí la primera parte de este tema. Si ya llegas hasta aquí, te invito a que le des me gusta, te invito también a que te suscribas al canal para que yo pueda seguir subiendo más contenido, y obviamente si te gustó, compártelo igual para tu amigo, para tu compañero de trabajo, y nos vemos en la segunda parte. Soy tu amigo y contador Samuel Alcántara, nos vemos en la próxima.